Recordar cómo nació y qué hechos definieron la historia del rock colombiano, es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Desde su comienzo a finales de los años 50 hasta la actualidad. Desde su origen ha abarcado diferentes manifestaciones y tendencias musicales, grupos como los Speakers o los Yetis en los años 60, en los años 70 cambia la industria musical de Colombia y causa que todas las industrias musicales no toleren el género como discos fuentes, esto hace que se retrase una década y hasta mitad de los 80 nace una nueva escena que ha durado hasta la actualidad, bandas como Kraken, La Pestilencia, Ira, después en los 90 Bajo Tierra, Las 1280 Almas, Aterciopelados. En muchas fases de su desarrollo, el rock colombiano ha adquirido una identidad propia, por las temáticas que aborda que son temas sociales o por los instrumentos o ritmos que ha adoptado, afines a la cultura colombiana igualmente. Nacen los Pelucas, los Speakers, los Yetis, los Flippers y los Daro Boys. 4 de las llamadas bandas pioneras del rock colombiano. Nacieron por allá de 1960 a 1964 y sentaron las bases de nuestros sonidos rock and rolleros, eso sí, con la inseparable influencia británica. Fue a partir de 1964 cuando aparecieron las primeras producciones discográficas dedicadas totalmente al repertorio rockero. Los que iniciaron este nuevo ciclo fueron los Pelucas y los Daro Boys, ambas agrupaciones de Bogotá. Desde 1965 se dieron a conocer los principales grupos de los años 60. En Barranquilla los Tornados y The Speakers, The Silver Thunders, los Ampex, los Streaks, los Flippers en Bogotá, por último los Yetis proveniente de Medellín e influenciado por el dadaísmo. Estas 4 agrupaciones iniciaron su carrera copiando y traduciendo temas de bandas británicas y norteamericanas como los Beatles, The Animals, The Trashmen o los Rolling Stones. Sin embargo, con los años compusieron temas propios y viraron su propuesta musical hacia sonidos más experimentales. A comienzos de los años 70, con el crecimiento y llegada del movimiento hippie a Colombia, el rock y sus manifestaciones resurgieron del letargo en el que entraron en la segunda mitad de los años 60. Estos 2 festivales, el de la vida en el Parque Nacional de Bogotá y el Ancón en La Estrella, Antioquia, reunieron a las bandas más importantes del rock colombiano en ese momento, La Columna de Fuego, La Planta, base de lo que poco después sería Malanga, con Augusto Martelo y Chucho Merchán, Terrón de Sueños, La Banda del Marciano, Gran Sociedad del Estado, Carne Dura, Los Flippers, entre otros. La propuesta de fusionar el rock con ritmos autóctonos y además de índole rebelde como lo fue la protesta cubana, se reflejaron trabajos de grupos como La Columna de Fuego, Malanga y Génesis. La Columna, grupo liderado por Roberto Fiorilli, fue el primer intento de juntar a músicos de rock con músicos de las costas colombianas, anticipándose 2 décadas al desarrollo de ese fenómeno en el país. Realizaron una gira por Europa y dejaron un LP donde combinan elementos del funk, la cumbia y el currulao. Malanga, grupo de donde salió Chucho Merchán, es la respuesta colombiana al rock hispano o rock fusionado con la música del Caribe que popularizó Santana. Al finalizar los años 1970, a pesar de la notable reducción del movimiento rockero colombiano, algunos músicos intentaron mantener el nivel alcanzado a principios de la década. En este periodo se destacaron los grupos Cascabel de Bogotá, orientado al sonido progresivo e hispano, y Judas de Medellín, hard rock. También debe mencionarse el grupo Crash, activo entre 1976 y 1984, el cual reunió a diferentes figuras de la primera generación rockera como Eduardo Acevedo, Emi Becerra, Augusto Martelo y el hawaiano Randy Rowling. La situación del rock colombiano mejoró al empezar los años 80, cuando se ampliaron los conciertos y los sellos discográficos se aventuraron a grabar nuevas agrupaciones. Aparecieron los grupos Cocoa, Trapico, Nash, Carbure, Shit, Piro y Tribu 3. En general, el sonido de estas bandas estaba fuertemente influenciado por las vanguardias rockeras de la época y el sonido de Yes, Supertramp, Uriah Santana o Led Zeppelin. En este momento excepcional, los medios masivos volvieron a interesarse en el rock y se dio la oportunidad para que grupos ya formados como Genesis o los Flippers regresaran a los estudios.
Continuando con de esa manera nacieron bandas nacionales como Compañía Ilimitada, Pasaporte y Estados Alterados. Un evento que marcó sin duda la historia del rock nacional fue el Concierto de Conciertos realizado en septiembre de 1988 en el Estadio El Campín, reuniendo a bandas como Los Toreros Muertos, Los Prisioneros, Compañía Ilimitada, Pasaporte, Miguel Mateos, Timbiriche, Giordano, entre otras. Sería entonces, el segundo Woodstock colombiano. A mediados de los años 80 la radio empezó a difundir canciones de grupos de rock de España y Argentina, generando un interés creciente por el rock en castellano. Esa situación permitió que la industria musical difundiera y promoviera la difusión de rock hispanoamericano y que a finales de la década se viera un resurgir de grupos colombianos. Sumado a lo anterior, desde hace unos años de manera clandestina, circulaba material de grupos como Soda Stereo, lo que permitió que esta banda se presentara en Bogotá y Medellín en 1986. El creciente interés de estas presentaciones, permitió que en varias ciudades se realizaran conciertos de artistas internacionales como Charly García, Los Prisioneros de Chile, Miguel Mateos, Los Toreros Muertos y Enanitos Verdes. La radio habló por entonces del fenómeno del rock en español a pesar de que tal situación era en realidad la difusión de éxitos hispanoamericanos en Colombia, algunos con años de atraso. El evento más importante de esta época, que reflejó el alcance que tenía esta moda, fue el Concierto de Conciertos Bogotá en Armonía, realizado en el Campín en septiembre de 1988. También en ese año, se visibilizó la respuesta colombiana a este fenómeno musical. El principal grupo de este movimiento fue Compañía Ilimitada, el cual de la mano de Andrew Loog Oldham se convirtió en el abanderado del rock pop en Colombia. El interés creciente por el rock permitió además que el sello CBS promoviera grupos locales, lo cual se reflejó en la edición de grabaciones de nuevas bandas provenientes de todo el país durante los años 1987-1988. Sin embargo, los espacios de la radio, la televisión y los conciertos masivos aún estaban cerrados para grupos locales distintos a Compañía Ilimitada. Heavy metal y punk de los años 1980. Desde finales de los años 70 empezaron a circular en el país discos y grabaciones piratas de grupos europeos y norteamericanos de hard rock, heavy metal y punk. El interés por esta música se inició entre los sectores más pudientes, pero, en el caso del punk, fueron los habitantes de los barrios marginales de ciudades como Bogotá y Medellín los que con el tiempo se empezaron a interesar por estas bandas, ya que el contenido de las canciones y la expresividad de su sonido era muy acorde con el contexto de violencia y los sentimientos de rebeldía y frustración que ellos mismos vivían. La principal ciudad que desarrolló este movimiento fue Medellín, lo cual se reflejó en la masiva asistencia al festival de rock conocido como la Batalla de las Bandas, 1985, evento que por su desorganización también ayudó a mantener la estigmatización que por años la sociedad tuvo sobre el rock. El festival también puso de manifiesto las diferencias sociales entre el punk y el heavy metal colombianos. Mientras el punk era producido y consumido por jóvenes de los barrios pobres, el heavy metal era la expresión de la juventud de clase media y alta. Al iniciar los años 80, Carbure y Phoenix, orientados al heavy metal, y Complot, de tendencia punk, abrieron el camino hacia propuestas cada vez más agresivas. De esa escuela nacieron Parabellum, Reencarnación y Agresor, aún activo, grupos orientados hacia el thrash metal y el death metal y cuya propuesta musical y visual criticaba duramente los valores tradicionales. Sus primeras grabaciones, que datan de 1986-1988, llegaron hasta Europa y se convirtieron en influencia para el grupo noruego Mayhem, uno de los primeros proyectos de black metal. El camino del metal en Medellín lo siguieron grupos como Nemesis, Masacre y Confusión. Estos dos últimos grupos también lograron reconocimiento internacional, editando varios de sus discos en países como Francia y Japón a principios de los años 90. El punk y el hardcore en Medellín estuvo representado por grupos como Ira, BSN, Libra, Raxis, Mutantex y Restos de Tragedia.
La propuesta lírica y musical de estos grupos fue acorde con el ambiente de violencia que se vivía en la ciudad y de hecho el movimiento que consolidaron fue una alternativa de escape a un sector de la sociedad sin mayores opciones de vida más allá de la delincuencia. Tanto el metal como el punk de los grupos de la ciudad fue difundido en todo el país gracias a la banda sonora del film de Víctor Gaviria Rodrigo de No Futuro, el cual sin embargo, fue duramente criticado en el movimiento underground por la relación que establecía entre el rock y los grupos sicariales. Bogotá, a pesar de tener una escena subterránea menor, aportó varios de los grupos más importantes de la década, como es el caso de La Pestilencia, orientada hacia el punk y el hardcore, banda formada en 1986 y cuyas primeras grabaciones datan de 1989. Otras bandas bogotanas notables del período fueron Darkness, proveniente de Soacha, Mingan Metal, formada en Kennedy, Excalibur y Neurosis. En otras ciudades el movimiento subterráneo también creció, permitiendo que bandas de otras regiones se integraran a este movimiento como Inquisition de Cali, hoy radicados en Seattle, Lluvia Negra de Armenia y NN de Bucaramanga, orientadas al metal underground. Algunos grupos surgidos en este entorno emergieron a la superficie y lograron amplio reconocimiento en los circuitos underground y masivo. Ese es el caso de Kraken de Medellín y Cronos de Cali. Kraken, orientado hacia el metal progresivo, logró participar en muchos de los conciertos masivos que se realizaron bajo la moda del rock en español, siendo considerado además como el grupo más popular de Medellín gracias al éxito de temas como Muere Libre, Escudo y Espada o Vestido de Cristal. Cronos, por su parte, puso a Cali en el mapa rockero y logró alternar en las presentaciones que hicieron en Colombia Kid Rock, 1988, y Guns N' Roses, 1992. Ya en los años 90, grupos como Tránsito Libre de Pereira y Equimosis siguieron experiencias similares a las de estos grupos pioneros.